unos microciclos de charlas compartiendo algunas temáticas interesantes. A mí me correspondió pues hablarles sobre algunas temáticas en temas de ciberseguridad. Y la idea hoy es que hablemos un poquito sobre los IDS, que son los sistemas de detección de intrusión, ¿cierto? Digamos que en esas herramientas de filtrado, cuando hablamos de seguridad perimetral, entendiendo un poquito ahí, es como salvaguardamos la red de nuestra organización. Esto nos termina a nosotros, digamos, exigiendo tener una serie de herramientas como firewalls, proxies, IDS, IPS, tener honeypot y digamos, cada una de esas, crear incluso VPNs y cada una de esas herramientas que van a evitar que alguien, digamos, malintencionado entre a nuestra red. Entonces, digamos que en ese perímetro de seguridad, cuando llegamos a una red, nos encontramos primero con el firewall, ¿no es cierto? Pero el firewall tiene algunos problemas y es que él puede dejar pasar algunos tráficos. Entonces, ¿qué hace uno? Uno lo que hace es, detrás del firewall, poner otro sistema, ¿no es cierto? Que no solo debería ser IDS, sino también IDS e IPS, que es el caso, por ejemplo, del SNOR, una herramienta muy poderosa para todo este tema de detección de intrusión. Y allí que una la detecta y el otro la previene, es decir, hace el combate ahí. Entonces, digamos que lo que se busca hacer es que si algún tráfico que no tenía permisos de entrar ingresa a nuestra red, la idea es que el IDS y el IPS funcionen inmediatamente y logren ver lo que el firewall no pudo ver. Entonces, digamos que eso va siendo un tema de redundancia en el proceso de lo que es la red como tal, ¿no es cierto? Entonces, la arquitectura del IDS, porque incluso nosotros hablamos de los IDS, que son sistemas de detección de intrusiones, pero a veces el problema es dónde lo ubicamos, ¿no? A veces nosotros nos ponemos a pensar en qué sitio yo podría ubicar esa herramienta de tal manera que esta herramienta realmente haga un trabajo. Entonces, en ese sentido, tenemos dos tipos de IDS. Los IDS de red, que son conocidos como NIT, y los IDS de host, que son conocidos como HIGS. ¿Listo? Eso quiere decir que además de que yo en la red puedo configurar un sistema de detección de intrusión, también puedo tener activo el sistema de detección de intrusión en mi máquina. Entonces, digamos que seguimos haciendo un tema de redundancia. Lo que tratamos de evitar es que, o lo mejor dicho, lo que tratamos de garantizar es que quien ingrese a nuestra red sea ese tráfico que realmente tenía permiso. Entonces, digamos que en esos IDS basados en red, ellos monitorean los paquetes que circulan dentro de la red. ¿Y qué hacen? Empiezan a buscar esos elementos o ese tráfico que tiene código malicioso, que lo que puede estar buscando es generar un ataque, ¿no es cierto? Entonces, esos IDS pueden situarse en cualquiera de los COFs también o en un elemento que analice todo el tráfico, ¿no es cierto? Y que es donde realmente se empieza a monitorizar todas las máquinas. De allí entonces que hay herramientas poderosísimas que nos sirven a nosotros para trabajar, pero que digamos que en última se ratifica el poder del SNOR como una de las mejores herramientas de detección de intrusión que nosotros podríamos llegar a tener, ¿no es cierto? El SNOR básicamente dentro de sus funciones tiene la función de sniff, o sea, él tiene la posibilidad de escuchar todo el tráfico que circula en la red, tiene esa gran posibilidad. Entonces, digamos que cuando él tiene la posibilidad de escuchar todo el tráfico en la red, básicamente él se dedica a escuchar ese tráfico que no tenía permiso, que es lo que le permite a él detectar esa intrusión, ¿no es cierto? Hay algunas herramientas UTMs, que las UTM son, digamos que son herramientas de seguridad que están
están combinadas. Es decir, que tienen varias incluidas. Una UTM tiene firewall, tiene IDS, tiene proxy, digamos que tiene VPNs. Entonces nos permite controlar un sinnúmero de cosas, digamos, desde el mismo punto. ¿Listo? En el caso entonces de los IDS basados en máquinas, que son conocidos como los HICs, entonces ya estos no están en una máquina que está controlando el tráfico en la red, sino que están directamente o en un PC o en un servidor, o en cada uno de los PC y servidores. Porque lo que trata es de evitar que ingresen. Y ojo que aquí hay algo interesante. Los IDS suelen tener falsos positivos y falsos negativos. ¿A qué nos referimos entonces con un falso positivo? Con un falso positivo, lo que termina pasando es que el IDS, un tráfico que tenía todo el permiso para ingresar, el IDS lo ve como un tráfico malicioso y lo contiene. ¿Listo? Es decir, un tráfico que tenía todas las credenciales para ingresar y el IDS le interrumpió el acceso. Y a partir de, se lo interrumpió a partir de, digamos, de algo que de pronto vio sospechoso. ¿Cuál es el problema de los falsos positivos? Digamos que cuando mi tráfico no lo dejaron entrar, pues yo reenvío y probablemente ahí sí lo deje entrar. Y ahí no habría problema. ¿Cuál es el problema de los falsos positivos? Que si el IDS genera muchos falsos positivos, genera un problema de rendimiento en la red bastante interesante. Pero también es muy grave el tema de los falsos negativos. Y entonces, ¿a qué nos referimos con el tema de los falsos negativos? Los falsos negativos digamos, relación, los falsos negativos hacen relación a ese tráfico malicioso que no debería entrar a la red, ese tráfico que no debería entrar a la red y que el sistema lo ve como un tráfico bueno y lo deja seguir. ¿Listo? Entonces digamos que es peligroso un falso negativo porque lo que hace es decirle a quien no tenía que entrar, le dice, por favor, entra a nuestra red. Entonces, digamos que ese es un problema de los IDS. De allí entonces el tema de que cuando configuramos una seguridad perimetral, necesitamos que hayan varias herramientas trabajando ahí. Entonces, la redundancia de tener IDS en las máquinas, pues se hace necesaria también. Filtros o patrones. En el caso de los filtros, descartan paquetes de información que cumplen con ciertos criterios como IP, la IP fuente, el protocolo o el puerto por el cual se está transmitiendo. Y en el caso de patrones, comparan la información de los paquetes y los datos mismos para tomar acciones correctivas. Es decir, que por un lado trabajan a partir de unos filtros que uno le crea y por otro lado a partir de unos patrones. Por ejemplo, si yo cojo un IDS, porque cuando yo lo configuro, yo le digo a él que quiero que él me filtre, ¿no es cierto? Entonces, digamos que yo le puedo decir a él que me filtre todo el tráfico que viene desde la IP X o que me filtre todo el tráfico que va a ingresar por el puerto 80, ¿no es cierto? O que me filtre todo el tráfico que viene por el protocolo UDP, por decir algo. Y él, si logra ver que alguno de esos tráficos viene por uno de esos lados, él lo que hace es entrar inmediatamente y tratar de controlar, digamos, esa acción eh, maligna. Pero en el caso que es con patrones, que es muy interesante, digamos, si yo configuro, por ejemplo, el IDS para que detecte mapeos, como que detecte cuando Nmap le está preguntando sobre qué sistema operativo y puertos tiene. Él en ese sentido, pues también trabaja de acuerdo al comportamiento. Y él lo que termina analizando es que están solicitando información que no debería ser común que se solicitara, ¿no es cierto? Y a partir de ahí,
pues él empieza a tomar medidas, como por ejemplo esas conexiones, emails, los logs que él guarda, esas bitácoras que él guarda de lo que termina pasando, le permiten entonces tomar acciones a partir de eso, ¿no? Por ejemplo, un caso de filtrado por patrones. Entonces dice que la dirección IP 220.10.10 con máscara 255.55.55 por el protocolo TCP mientras venga por los puertos 80, 443, 25 y 23. Es decir, le estoy diciendo que no me acepte tráficos de Internet y ese tipo de cosas, ¿no? Eh, digamos, el de correo puede ser también, el, el de FTP lo podría uno filtrar también. Entonces, ahí le estoy diciendo un filtro, le estoy diciendo, oiga, todo lo que venga de esta dirección IP por el puerto TCP, perdón, utilizando el protocolo TCP, por estos puertos, deniéguelos o permítalos, porque yo puedo hacer cualquiera de las dos. Le puedo decir, hey, que les permita que siga, ¿no es cierto? Ahora, por patrones, ¿cómo es? Por patrones yo le puedo decir que todo lo que venga desde cualquier IP, con cualquier máscara, que es lo que le está diciendo, a través del protocolo TCP y el puerto 80 y que haga petición al cmd.exe, tenga una acción de desconexión del emails, por decir algo. Es decir, eh, lo que le estoy diciendo es que no responda al llamado que le hagan para ingresar a la shell, ¿no es cierto? A la consola de comandos. Es decir, que yo puedo filtrar. Y eso se configura, al igual que, por ejemplo, los firewalls. Yo los firewalls también los puedo configurar de esa manera. O sea, les pongo unos filtros, o sea, qué es lo que él va a filtrar. Pero recuerden que en ese filtro yo puedo decir o que lo permita o que lo deniegue. ¿Listo? La interoperabilidad y correlación. En el caso de la interoperabilidad, esta permite que un sistema IDS como tal pueda compartir o llegar a obtener información de otros sistemas como un firewall. Es decir, que él aprenda de un firewall, aprenda de un enrutador, de un switch. Eso va a permitir reconfigurar las características de red a los eventos que se generan. Y también permite que se utilicen protocolos como el SNMP, que es el protocolo que sirve para hacer gestionamiento de la red o administración de la red, para enviar notificaciones y alertas a otras máquinas de la red. Entonces, él también puede hacer ese tipo de trabajo en el caso de la interoperabilidad. ¿Listo? Como el firewall también es una herramienta de filtrado, el router, en cierta medida, lo que hace es enrutar y los switches, pues trabajan con direccionamiento MAC. Digamos que el IDS aprende de ellos para poder tomar acciones más asertivas frente a lo que debe haber. En el caso de la correlación, y es una nueva característica que los IDS le han añadido y lo que han permitido es que se tenga la capacidad de establecer relaciones lógicas entre eventos diferentes y totalmente independientes. Entonces, ¿eso qué va a permitir? Manejar eventos de seguridad que son muy complejos, ¿no es cierto? Y que individualmente son significativos. Es decir, que cada uno de ellos por sí solo eh, tiene un gran poder, digámoslo así. Tiene un gran poder, pero que analizados como un todo pueden representar un riesgo muy alto en la seguridad. Es decir, por sí solo, digamos que la información que se puede extraer de ellos es bastante significativa, pero eh, cuando se hace un análisis en conjunto, lo que terminamos viendo es un riesgo exageradamente alto, que es lo que puede haber para la salud, como le decimos a veces, de la red. Ese tema de la seguridad en la red que se puede tener.
algunos escenarios de monitoreo. Entonces, sensores que están dentro del firewall, suele pasar, por ejemplo, la herramienta pfSense. La herramienta pfSense, que es un firewall que permite, mejor dicho, es una UTM, porque internamente tiene firewalls, tiene proxies, tiene IDS, y el IDS, que es el SNOR, que también hace funciones de IPS, solo que uno decide si se la activa o no se la activa. Hay personas que no le activan la función de IPS porque a veces la capacidad que tienen en la red no es tan poderosa y temen que este termine, digamos, bloqueándose un poco, ¿listo? Entonces, los IDS se ponen después del firewall. El firewall es como el portero, es el portero, es la puerta es por donde van a entrar. Y él tiene configurado unas políticas. Lógicamente, el IDS está adentro, es como un vigilante dentro de la discoteca, que también está pendiente de si logra ver alguna acción que le genere sospecha, ¿cierto? Cuando se pone generalmente el sensor del IDS por fuera, que digamos que no es, no sería lo más correcto, porque lo estoy poniendo a que él filtre primero que el firewall, él también puede funcionar, pero digamos que de pronto no tendría la misma efectividad que si yo lo ubico adentro, es decir, o si yo lo ubico en la DMZ, que es como la zona desmilitarizada. Hagan de cuenta cuando uno pasa por el comando de policía, que usted ve sobre la Oriental, ve sobre el Palo, ve sobre Ayacucho, usted ve policías vigilando toda esa zona. Es una zona que tiene vigilancia, pero que usted puede, digamos, transitar tranquilamente. Ese es el concepto de DMZ. Por ejemplo, hay unos que son híbridos. O sea, lo tengo en la red y lo tengo afuera. ¿Listo? O sea, lo tengo antes del firewall y dentro del firewall. Digamos que eh, aquí estoy logrando un mayor grado de efectividad frente a la forma como trabaja, ¿no es cierto? Alguien me preguntaba una vez que cuál era el problema de seguridad informática. Y yo dije que el problema de seguridad informática era económico. O sea, porque cada herramienta de estas que yo monté por ahí, pues digamos que es un recurso económico que la organización deberá atender. ¿Listo? Es decir, la organización deberá atender algunos elementos propios ahí. Y esos elementos propios nos van a llevar a que cada IDS que yo monte, eso vale un billete. O sea, eso es un recurso que probablemente no lo tenga una organización. De ahí que, de ahí que esas herramientas que son, digamos, esos que son de software libre, se convierten en una ayuda, se convierten en una ayuda muy interesante dentro de todo este proceso. Reacción automática o manual. Entonces, digamos, veamos los mecanismos de reacción automática. Filtrado de puertos y servicios en recursos perimetrales. Entonces, todos los recursos que hacen parte de la red, pues hacemos filtrado de puertos y de servicios de tal manera que controlen, de tal manera que controlen lo que yo estoy haciendo. ¿No es cierto? Utilizar firewalls internos para proteger redes internas. ¿Listo? Utilizar IDS de máquina en los servidores críticos. Entonces, como quien dice, venga, yo no tengo el recurso para montar IDS en todas las máquinas. Pero entonces, ¿yo qué hago? Monto ese recurso en las máquinas que me parecen a mí son las que mayor criticidad tienen por la información que manejan, por el servicio que prestan. Demoras en respuestas a escaneos de puertos en el firewall. Digamos que es, es una de las tantas reacciones que puede tener él.
desechar conexiones por medio de IDS de red. Lo que termina haciendo es que inmediatamente comprueba que el tráfico no es permitido, lo que hace es desconectarlo. De ahí que por eso el IDS debe trabajar de la mano con el IPS. Son dos herramientas que trabajando de la mano, logran como tal hacer un muy buen equipo. Cuando yo hablo del SNOR, se lo recomiendo, les recomiendo utilizar el SNOR. Cuando yo hablo del SNOR, el SNOR es un IDS, pero que él, como IDS, permite configuraciones como IPS. ¿Listo? Él permite configuraciones como IPS. Y es lo que termina ayudando a que las cosas funcionen como uno espera que funcionen. ¿No es cierto? Bloquear temporalmente, bloquear temporalmente todo el tráfico de direcciones IP hostiles. ¿No es cierto? ¿Qué quiere decir? Que todo el tráfico que viene de esas direcciones IP que no son de confianza, él lo que tenga que hacer es bloquearlos. ¿No es cierto? Digamos que un sistema que tenía me hablaban de un sistema que el Pentágono utilizó alguna vez. El Pentágono utilizó alguna vez un sistema para proteger la red por el cable, digamos que el cable de red lo metían por un tubo. Y a ese tubo, que estaba bien sellado, a ese tubo le echaban un gas que no era peligroso, pero que controlaban la presión de ese gas. Por decir cualquier cosa, vamos a suponer que la presión del gas era 20 kilos, ¿no es cierto? 20 kilos era lo que generaba digamos, la presión del gas. Y tenían digamos, un medidor que medía esa presión del gas. Si la presión del gas bajaba de 15, por ejemplo, kilogramos de presión, lo que hacía el sistema era que el sistema automáticamente aislaba esa sección de la red, el sistema la aislaba de la red. Digamos que, vamos a suponer, vamos a suponer que lo que hacía yo era romper, vamos a suponer que lo que hacía yo era romper lo que hacía yo era romper el tubo. Yo rompía el tubo y por ese huequito del tubo se salía el gas. Cuando el gas se salía, lo que terminaba pasando era que la presión del gas caía, bajaba. Entonces, cuando digamos que el switch, cuando la presión del gas llegaba y bajaba del límite que ellos tenían establecido, lo que terminaba pasando era que se activaba el sistema de defensa y aislaba eso. Digamos que eso era un mecanismo que funcionaba muy parecido a cómo funcionan los IDS. Básicamente lo que querían ver era que realmente no hubiese una intrusión, porque al detectar una intrusión, lo que terminaban haciendo era generar una acción que lo que hiciera era ayudar a contener el posible ataque. ¿Listo? El aislamiento automático de los dispositivos, incluso la NASA utiliza, la NASA utiliza algunos elementos, la NASA utiliza algunos elementos que lo que terminan, digamos que lo que terminan logrando es que, digamos que en el transbordador espacial, que anteriormente viajaba con un solo computador, ahora viaja con 6 u 8 computadoras que trabajan en línea. Si hay una que se desconfigura, las otras se ponen de acuerdo y aíslan a esa que está manejando una información diferente. Es una forma entonces de controlar un poco la manera como se funcionaba ahí. Simulación de respuestas de puertos no abiertos en las máquinas. ¿Listo? Entonces también esa simulación de respuesta también ayudaba mucho en ese proceso. O también el tema de la implementación de los honeypots.
Que los honeypots son unos señuelos que yo pongo en la red. ¿Listo? Digamos que, ¿cómo hago yo si un ciberdelincuente entra? Entonces, la idea, si el ciberdelincuente entraba, era, la idea, si el ciberdelincuente entraba, era que él, eh, eh, al ver una máquina o varias máquinas, él asumiera que esas máquinas eran la máquina de la red y las atacara inmediatamente. Entonces el honeypot, digamos que es una herramienta que se sacrifica. Una máquina, ojo, puede ser un computador físico o puede ser una máquina virtual que se sacrifica para que la ataquen. Entonces ella se muestra, usted la ataca, pero ella no solo permite que la ataquen, sino que también guarda una bitácora de ese ataque que se está generando. ¿Listo? O sea, como guarda una bitácora de ese ataque que se está generando, lo que termina haciendo es que permite que después el auditor de seguridad o de ciberseguridad llegue y abra el honeypot y analice el comportamiento que hubo. Entonces, él empiece a ver que lo atacaron por el puerto 80, que lo atacaron a través del protocolo tal, o sea, un sinnúmero digamos, de ataques que se empiezan a generar, lo que va permitiendo es que nosotros después podamos hacer algo que se llama hardening, un endurecimiento de la seguridad que tenemos. ¿Listo? Ahora, en cuanto a la reacción manual, un tema de preparación, o sea, qué recursos tenemos disponibles para poder, digamos, eh, reaccionar automáticamente, perdón, manualmente ante un ataque. Identificación, entonces, herramientas y personas calificadas. O sea, ¿qué tipo de herramientas puedo tener? Ya les hablé yo de la herramienta que en mi caso, y muchas personas que nos gusta este tema de seguridad en las redes, coincidimos en que definitivamente el IDS más poderoso es el SNORT. Se escribe SNORT, SNORT. Y digamos que la imagen es un cerdito con unos orificios en las narices muy grandes, porque lo que hace es olfatear, ¿no es cierto? Entonces, tener una herramienta de esas y tener personal calificado, o sea, personas que sepan configurarla. Porque recuerde que no es solo yo ponerla. Si yo la pongo y no la sé configurar bien, pues no va a poder contener, porque ella contiene a partir de, digamos, de unas condiciones, unos filtros y unas configuraciones que yo le establezco para que ella pueda trabajar. La contención, entonces, que se congele la escena física del incidente, el transporte al sitio del incidente, la parte de sistemas forense o informática forense para poder hacer un análisis forense y conocer a más detalle el tema del ataque. Luego seguiría el proceso de erradicación, entonces herramientas y reinstalado del sistema si es necesario. Es decir, ¿cómo logramos nosotros entonces restablecer todos nuestros sistemas a partir de erradicar? Y luego la parte de recuperación, que va muy enfocado hacia eso de la continuidad del negocio, que es utilizar todo ese respaldo que se tiene y ponerlo a funcionar nuevamente. Y aprender de las lecciones aprendidas en incidentes. Es decir, de cada incidente que ocurre, se aprende. Y eso va a permitir entonces que nosotros sepamos cómo actuar ante un próximo incidente. ¿Qué tendencias y proyecciones de IDS? Entonces, por ejemplo, realidad, los ataques están incrementando, las herramientas son cada día más sofisticadas, incluso hoy en día ya la inteligencia artificial está jugando un papel bastante interesante digamos, en los ciberataques, el tema del ciberterrorismo, y ojo que aquí ya empezamos a hablar de temas muy delicados, y es, digamos que si EPM, el Metro y cada una de estas entidades no tienen un buen sistema de seguridad informática para salvaguardar la seguridad de los servidores, de algunos de sus servicios,
una persona malintencionada podría tomar control y hacer un daño. Un ejemplo, lo vimos por allá en Duro de Matar 4, que alguien logre hackear los servidores desde donde se administra el gas domiciliario. Esta persona tranquilamente puede terminar abriendo, desde el sistema puede terminar abriendo, eh, digamos, todo el chorro del gas domiciliario, y todo ese chorro del gas domiciliario, pues lo que va a hacer al final, todo ese chorro del gas domiciliario es tomar, digamos, es meterle tanta presión que probablemente termina saturándose y explotando, ¿no es cierto? O si alguien llega a tomar control en una de las máquinas del metro y logra tomar control de los trenes y hacer que dos trenes se terminen consiguiendo frente a frente. Entonces, digamos que ahí hay un tema bastante delicado. Otro elemento es que hoy en día se reciben muchísimos ataques desde el interior de nuestra red. De allí que nosotros a veces digamos que nos centramos en, en proteger todo el perímetro de nuestra red, pero internamente nos desprotegemos. Y ocurre que muchos de los ataques vienen desde adentro. Soluciones a futuras, que incluso hace ya mucho tiempo se vienen dando, la integración de antivirus, IDS, firewalls, proxy, ya hoy todo eso está montado en una UTM, ¿no? Descripción del tráfico encriptado para análisis de seguridad, correlación de eventos entre diferentes dispositivos en la red, detección de intrusos a nivel de aplicativo, como por ejemplo el software de oficina, personal más calificado en temas de seguridad informática, y cada vez más, vemos estudiantes más interesados en conocer el tema de seguridad informática. Pero hay unos factores organizacionales que hay que analizar y tener en cuenta. ¿Listo? Unos factores organizacionales que definitivamente van a terminar ayudándonos a generar, digamos, mayor control a la hora de establecer las estrategias de defensa. Entonces, por ejemplo, las políticas de seguridad corporativa. O sea, ¿qué tipo de políticas de seguridad corporativa hay? Y cuando hablo de política, siempre me gusta decir algo. Siempre me gusta decir, no solo es la política, porque hay personas que con la sola política consideran que ya se resolvió el tema. No es la política, es el control que va a garantizar que la política se cumpla. Y yo siempre pongo el ejemplo. Si usted el día de mañana pone la política de que en su casa, a partir de las 8 de la noche, no entra, el que no haya llegado ya no entra, esa es la política. Entonces la cuestión es cuál es el control que usted va a tener. O sea, usted cómo va a garantizar que efectivamente después de las 8 de la noche nadie más entre a su casa. Pues digamos que lo que hago es poner una chapa adicional y solo yo obtener tener las llaves de esa chapa. Al final, ¿qué voy a lograr? Que solo, ojo pues, que solo eh, yo tenga la clave para que la persona ingrese. Y entonces ahí ya establecí un control hacia una política. ¿Listo? Seguir las mejores prácticas de la industria. De ahí incluso que hoy en día cada vez más se certifican más personas en ITIL, que tiene que ver con las mejores prácticas en temas de TI. Contar con infraestructura para seguridad. Es decir, hoy en día, quien tenga recursos por defender, y hablo de información, de computadoras, de dinero, de todo, quien tenga recursos para defender o para proteger, debería contar con una infraestructura para la seguridad. Implementar contramedidas según la prioridad. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo identifico riesgos, esos riesgos se priorizan por la importancia del sistema y el impacto que pueden generar, o por la frecuencia en que se presentan
y el impacto que puede generar, ¿no es cierto? ¿Eso qué hace? Meternos en una matriz probabilidad-impacto, por decir algo. Y entonces, digamos que ese riesgo que tiene la mayor posibilidad de hacer daño, pues ese riesgo yo lo priorizo a la hora de trabajar. Realizar revisiones periódicas del estado de la seguridad. Entonces, hay que hacer un monitoreo constante de todo lo que tenemos. Implementar mecanismos de reacción ante incidentes. Es decir, y lo podemos hacer a través de planes de respuestas a incidentes. Definir el nivel de riesgo, que yo lo mencionaba ahora. Para poder priorizar tenemos que medir, reducir gradualmente ese riesgo. Recuerden que el riesgo, en pocas palabras, no se elimina, aunque la forma de eliminar el riesgo es eliminar la causa del riesgo, ¿no? Es decir, si yo estoy y tengo sentado en una casa y el riesgo es de que el techo de esa casa me caiga encima y me dicen, elimínalo, pues elimino el techo. De allí que por eso se habla que por eso se habla que el riesgo no se elimina, sino que se mitiga. O sea, lo llevo digamos que al grado más bajito de, de la probabilidad de que ocurra, logrando llevarlo a un riesgo que ya no es crítico, sino que puede ser bajo. Definir las amenazas y su impacto en una matriz de riesgo. Oiga, ¿cuáles son las amenazas que tenemos? Y ojo que las amenazas se dividen de acuerdo a unas categorías. ¿Cuáles son las amenazas de acuerdo a la red? ¿Cuáles son de acuerdo al software? ¿Cuáles son de acuerdo al hardware? ¿Cuáles amenazas hay en cuanto a la ingeniería social? Es decir, ¿cuáles amenazas hay por parte de los, ¿cómo es que decimos? ¿Qué amenazas hay por parte se me fue la palabrita, de los usuarios? ¿No es cierto? Justificar la inversión de seguridad en términos de reducción de tarifas de pólizas de seguridad y servicios relacionados. Digamos que una de las razones por las cuales a veces chocamos con la alta gerencia es porque ven al área de TI como un gasto y no como una inversión. Pues digamos que el retorno de la inversión, nosotros, por el lado de nosotros, no se ve en dinero a corto plazo, sino a mediano y a largo plazo, que es producto de que no te hicieron algún tipo de daño, o el daño que te hicieron no fue tan grave como tú pudiste pensar que era. Actividades relacionadas entonces con la implementación, definición de los recursos a proteger, es decir, qué voy a proteger, porque de acuerdo a lo que yo vaya a proteger, puedo terminar decidiendo qué hago, ¿no es cierto? Eh, Analizar la infraestructura de red, qué tenemos en la red, qué tipo de router utilizamos, qué switches, qué cableado estamos utilizando, si estamos utilizando red Wi-Fi, qué tipo digamos, de algoritmo de encripción se está utilizando. Análisis especial para ambientes switchados, análisis de estructuras y disposición de firewalls, sistemas operativos que tengamos que proteger, algunas características geográficas, una definición de los procedimientos de reacción, de seguridad física y control de acceso a los recursos, definición de herramientas para pruebas de seguridad internas y externas, y un tema de capacitación del personal en la utilización de herramientas y en seguridad en general. El entrenamiento a usuario sigue siendo uno sigue siendo uno de los mecanismos de defensa más interesantes que nosotros podamos tener. ¿Listo? Ojo pues, de los mecanismos de defensa más críticos digamos que, perdón, más eficiente que podamos tener es el entrenamiento de usuario. Yo creo que, yo lo decía en estos días en una charla, que si yo, Jailer Quintero, reclamo, ojo, toda, si Jailer Quintero reclama toda la fortuna que le han dejado los multimillonarios africanos y árabes a través de Hotmail,
Pues créanme que yo les monto, o sea, le regalo carro a todo el mundo. ¿Qué pasa? Que ahí pueden haber ataques eh, de troyanos o pueden haber ataques de phishing que lo que quieren es robar identidad. Pero entonces uno dice, si es una persona que está dentro de la red de la organización y le mandan un correo de ese tipo y él lo descarga y lo ejecuta, lo que está haciendo es abrir una puerta con llave para que el ciberdelincuente pueda entrar a la red y hacer lo que le dé la gana. Es allí donde cobra gran importancia también las herramientas de filtrado. A mí me preguntan también por qué otras herramientas son muy buenas. En mi caso que tengo, por ejemplo, Windows, yo no le tengo a eso montado ningún anti-malware porque el Defender, que es el anti-malware que trae o la herramienta de seguridad informática que trae Windows, es tan potente que, que digamos, que está muy a la vanguardia de los nuevos vectores de ataques y muchas cosas de lo que ocurre hoy en día, ¿no es cierto? Digamos que esa, lo que teníamos ahí hace parte de esta charla que yo quería tener con usted. Hoy, hoy quería mostrarles, como he hecho en las otras charlas, quería mostrarles una prueba del IDS funcionando, pero la máquina del PFSense me puso problemas y a última hora no me dejó conectar. Entonces, digamos que eso queda para un video que yo haga aparte y se lo comparta a la oficina de egresados para que la oficina de egresados nos comparte ese video de ver cómo configuramos entonces el IDS y cómo logramos que ese IDS pueda reaccionar y contener ese tipo de ataque. ¿Listo? Digamos que en cierta medida lo importante en este caso, saber que existe la herramienta, además de que sabemos que existe la herramienta, saber cómo se usa, o sea, para qué sirve y que es una herramienta que incluso no es compleja. No es compleja. Quienes hayan configurado firewall alguna vez, es muy parecido a configurar un firewall, pero aquí lo ponemos solo dando chulos, activando o desactivando algún tipo de cuestión. Abrimos los micrófonos para algún tipo de pregunta que tengan. ¿Qué preguntas tienen? ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? Listo, por ahí levantaron la mano. Eh, Santiago Bedoya levantó la mano, luego Cristiano Campo. Santiago, puedes activar micrófono y hablar. Entonces, Cristian. Maestro, ¿cómo está? ¿Bien o Ah, no? bueno, ahora sí hablo Santiago. Bien, bien, Santiago, ¿cómo estás? Cristian, entonces puedes hablar tú que Santiago como que se le dañó la conexión. Ah, bueno, ahí me escuchan bien. Claro que sí. Listo. Rubén, pues primero que todo, felicitarlo por por el tema de los sistemas de atención. La verdad es que yo sí, pues en el concepto de toda la parte como técnica y tecnológica, siempre había tenido pues como en cuenta ciertos conceptos básicos de las cuales fue como realizar como todo el proceso de los manejos de las VPNs, manejos de la red, manejos de los sistemas operativos, entre otras muchas cosas más. Eh, También, pues gracias a esto, a todo lo que se
se vio y lo que nos determinó, se ve que se evidencia pues en mi concepto, no sé, que los campos, que todos los campos son muy importantes, pero solamente tenemos como un principio de qué son, pero no sabemos de raíz cómo se implementó, cómo se elaboró, cómo se generó, cómo se arquitectó con respecto pues, a todo esto, mucho de las opciones de los sistemas de tensión. La verdad, pues me gustó mucho, se aprendió mucho pues, de acuerdo pues tenía como unas 10 preguntas, pero a medida que se iba hablando, pues se me resolvió mucho de cómo funciona el sistema de detención, los tipos de detención que se pueden realizar, cuál es bueno, sí me quedó como una duda en una de mis preguntas y de pronto para que me pueda de pronto ayudar. La hice de la siguiente manera: ¿cuál es la tasa de falsos positivos y falsos negativos del sistema? Digamos, Cristian, que digamos que hasta hace muy poquito tiempo se decía que por cada 1000 tráficos había un falso positivo, ¿no es cierto? Y Sí. de todas formas, digamos que dependiendo qué tanto tráfico tenga la red, puede ser insignificante o no tan insignificante. Eso se ha llegado a corregir bastante. El dato exacto de en cuánto está ahora, no lo tengo, pero eso debe estar más o menos por ahí como de cada 10.000 tráficos buenos, hay uno que él ve malo, o de cada 10.000 malos hay uno que él ve bueno. Más o Y de, menos por ahí va la tasa. exacto. Y de acuerdo, profe, a estas tasas, si se realiza una precisión del sistema, se determina como la detención de los objetivos. Puede ser, puede ser. Digamos que la tasa lo que termina haciendo es midiendo la efectividad, ¿sí o qué? Mide qué Sí. tan efectivo es. Entonces lo muestra como una herramienta muy, muy efectiva. ¿Listo? Termina mostrándolo como una herramienta muy, muy efectiva. De allí que por eso se dice que si empieza a generar muchos falsos positivos, pues lo que termina pasando es que termina generando un problema de rendimiento, ¿no es cierto? Casi que se monitoriza para poder ver eso. Y de ahí que teniendo en cuenta que él puede llegar a tener ese problema, es que se establecen otras herramientas que también hagan trabajo ahí de la mano. Exacto. Pero yo también te comento algo de ahí, pues, de acuerdo a la pregunta principal, Ajá. y se me dieron como dos preguntas también. ¿Cómo se puede mejorar la precisión y la velocidad de un sistema de tensión? También elaborando como mirando qué algoritmos se pueden utilizar a través de la detención. Si solamente es uno o son varios algoritmos, pero que digamos que estos algoritmos son completamente confiables para todo el proceso. Digamos que el tema de la confiabilidad va más ligado a la manera como lo configuras. ¿Listo? Lógicamente, digamos que él tiene varios algoritmos trabajando y cada uno de ellos le ayuda a hacer una operación, pero en cuanto a la efectividad, está más en la manera como lo configures. De allí que por eso se dice que si no sos experto, pues probablemente cuando configures se te van a quedar elementos interesantes ahí. Hay personas que cuando lo configuran no le activan, por ejemplo, controles contra mapeos. ¿Listo? Entonces, cuando no le activo esos controles contra mapeos, lo que termina pasando es que el sistema no va a ser tan efectivo frente a eso. Entonces, digamos ahí, que es más o menos como el tema. ¿Qué tan Ah, efectivo es? ¿Qué tan bueno sos configurando? exacto, porque ahí también es como sería también relacionar mucho por lo que todo lo que son las ventajas y las desventajas, pero desde mi opinión yo no le encontré como una desventaja
a toda la parte pues, del sistema, porque según lo que veo es que el fin de ellos es que a medida que van desarrollando, evolucionando, toda desventaja que encuentran, lo que sí se encargan a comparación de otros sistemas, es que como, en vez de trabajarlo, sino que se encargan de trabajar en otras versiones y que esas versiones literalmente no están haciendo nada. En este sí se están encargando de raíz en solucionar esa desventaja y como que a la vez sea, en vez de ser nuevamente la redundancia, una desventaja, sea una bendición, porque a medida que se organiza y se amplía, se genera pues nuevos cambios y nuevos conceptos para la evolución de este sistema. Claro que sí, claro que sí. Es decir, ellos tienen sus desventajas por ahí, pero digamos que frente a otros sistemas de detección de intrusión, les llevan años luz en cuanto a ventajas. Ah, listo, profesor. No, sí, yo creo que ahí sí, ellos sí se encargan de trabajarle a todas estas cuestiones, porque pues como siempre lo hemos visto y lo hemos charlado y lo hemos consultado, de nada sirve dejar algo en pausa, sabiendo que porque hay un error, se quiere decir que se va a dañar todo, no, sino que si hay un error, la intención es que se trabaje en esa situación y a medida que se va trabajando, se va encontrando nuevos casos y nuevas estrategias como para realizar un avance un poco pues, ya más sistemático de toda la recopilación de este sistema. Claro que sí. Eso serían como pues las preguntas que tenía. Gracias, Cristian, por la participación. Santiago ahora sí que levantó la mano de nuevo. Sí, qué pena. Maestro, compañeros, ¿cómo están? ¿Bien o no? Maestro, yo le quería preguntar si el concepto de los honeypot que se aplica sobre las infraestructuras se puede aplicar sobre un sistema de información. O sea, si se puede simular de alguna manera una arquitectura de un framework, de un software, porque pues me imagino que para eso hay una respuesta que uno se le viene a la mente rápido, que son, por ejemplo, los malware del software, los gates que tenga, las políticas que tenga. Pero la pregunta en sí va más que todo como yo podría simular un kernel, podría simular una hoja de rutas, podría simular respuestas de consultas. Esa era la pregunta. Digamos que, digamos que en el caso de simular el kernel, una hoja de ruta, no te sabría decir, pero sí puede simular un sistema de contabilidad, puede simular un sistema operativo, o sea, puede simular parte de un sistema o una máquina completa o parte de una máquina, ¿listo? Es decir, porque recordá que en la pregunta cuando me mencionabas primero, pregunta que si él podía simular algún sistema aparte, ¿no? Es decir, él puede simular, digamos, a Moodle, puede simular una herramienta como Moodle, porque lo único que nos interesa es saber cómo nos atacan a Moodle, que es donde queremos defender. Ya el tema de si puede simular un kernel, una hoja de ruta, tendría que averiguarlo porque no, digamos que no lo he, en todo lo que he leído y he trabajado, no lo he visto trabajando, funcionando así. Es decir, él te funciona completamente como el sistema operativo, no solo como el kernel. Un framework te lo puede simular, un framework te lo podría simular, pero ya los otros, digamos que yo te podría decir que sí, pero como no tengo la información segura, prefiero decirte que sí pueden hacer y averiguarse uno en cuanto a esos otros también qué puede hacer. Porque digamos que eso es lo que hace interesante al honeypot, que él Claro, no necesariamente tiene que ser una máquina completa. Ajá. eso. Sí, maestro, porque pues el honeypot yo veo que pues aplica desde el punto en que voy a ser vulnerado, no Ajá. desde el punto de vista en el que ya fui vulnerado. O sea, no tanto como simular la arquitectura de un framework, porque sería prácticamente otro proyecto con su arquitectura, con Ajá. todo, sino un atacante ya estando en mi arquitectura. O sea, ya estando, ya habiendo vulnerado mi autenticación, mis malware,
si yo podría hacer algo y cómo se llama esa tecnología, esa era la pregunta, Master. No. Pero bueno. Digamos que en ese sentido no conozco, después de que ya estés atacado, que pueda reaccionar, ¿no es cierto? Porque en última, recordad que el honeypot no es una máquina de tu red, y ella es pasiva, ella no es reactiva. Entonces el honeypot como tal, él no te va a hacer más de ahí que recolectar información. Sí te ayuda para hacer un perfilamiento de quién te está atacando. Porque hay unos honeypot de investigación que permiten que nosotros hagamos un tema de etnografía y conozcamos un poco el perfil de quien está atacando. De allí que algo muy importante en seguridad informática no es solo contener el ataque, sino tratar también de entender qué motivó el ataque. ¿Listo? O sea, el factor motivador del ataque se hace muy interesante y el honeypot nos ayuda mucho en ocasiones a entender, porque en últimas, tú me puedes atacar y yo puedo contener el ataque, pero tú me vuelves a atacar. Entonces, yo vuelvo a contener. Mientras yo no me dé cuenta qué es el factor que está haciendo que Santiago se motive a atacarme, pues yo voy a estar en desventaja, ¿listo? Pero si yo logro conocer qué está motivando el ataque por parte de Santiago, entonces yo podría llegar a contener mucho más fácil el tipo de ataque que me estén generando. Listo, Master, muchas gracias. Dale. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Listo. Agradecerles a todos por digamos, por conectarse y estar en la charla. Digamos que lo que ha hecho la Fundación Universitaria María Cano a través de estas charlas es tratar de mantener a los egresados actualizados y a estudiantes y público en general incluso, que pueda conocer un poco algo más de lo que es, en este caso, el tema de seguridad informática, ¿no es cierto? No sé si desde la oficina de egresados tienen algo para decir antes de que nos despidamos. Profesor, antes muchas gracias a usted y buenas noches a todos y también gracias por el acompañamiento también de los asistentes. En el transcurso de la semana estaremos enviando el link del micrositio donde están todos los videos de todas las charlas que se han hecho durante el año y también pues estas del mes en ese micrositio y por ahí derecho también enviamos la evaluación del servicio para que estén pendientes de los correos e incluso ahí en el micrositio están todos los videos de las charlas que se han hecho. Y de nuevo, muchas gracias a todos por acompañarnos Perfecto. hoy. Feliz noche a todos. Gracias, profe. Feliz noche, gracias.